Este es el lanzamiento oficial del libro, que está acá, Carecrimen. Muchas cosas desconocidas en relación a su actuación, a su enfermedad, a su actividad diabólica. No se conoce todavía, después de tantos años de su muerte, que fue en diciembre del año 2012 y no el 5 de marzo del 2013, como dijo Maduro y el gobierno cubano. No hay todavía acta de defunción. No se sabe de qué murió desde el punto de vista médico. ¿Dónde está enterrado? Porque lo que hicieron en Venezuela fue un muñeco de cera llevado de España, 2 muñecos de cera y 2 carros fúnebres de la funeraria San Vicente de Medellín, Colombia, para engañar a la población. Es triste ver a sus militantes con la franela roja marchando detrás de un ataúd, de un muñeco de cera, la gente llorando detrás, en un calor inmenso, 13 kilómetros caminando detrás de un ataúd que lleva un muñeco de cera. Es una burla muy completa. Y no se conoce tampoco la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, que fue un proyecto de Fidel Castro para sacar a Chávez de circulación e imponer a Nicolás Maduro. De eso un poco, una síntesis, una pastilla de lo que significa el libro, pero es mucho más. Esto es como la canción de Frank Sinatra, My Way. Esto, mucho más y más que esto, y más y mucho más que esto. Y entonces son muchas cosas que están aquí en el libro, que vale la pena revelarlas, y porque tiene que ver también, por ejemplo, con lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Cuba, en Nicaragua. Este libro es una semblanza de todo eso. Nos hace falta referencias serias de gente que estuvo en los momentos haciendo cosas y que nos hagan recapacitar, vivir o revivir para algunos otros los hechos que sucedieron en la vida cotidiana. Y esto es un menudeo lo que hace Pablo Medina de muchos pequeños detalles que algunos conocen, pero que la mayoría no saben, acerca de los años en que este señor destruyó Venezuela. Estamos viviendo un momento muy complicado en el que el mapa de Sudamérica básicamente se pintó de rojo, en donde hay muy pocos espacios para poder ser libres, y la denuncia, la referencia son vitales para que nuestros hijos, para que nuestros nietos y bisnietos puedan tener un pedazo de historia de verdad y no la historia inventada, pintada de rojo. Eso es lo que trata de darnos Pablo Medina con este libro, que hoy vamos a bautizar. Quiero iniciar con un poeta nicaragüense que es periodista y articulista del Nuevo Herald, que ha trabajado para muchos medios impresos, que tuve el honor de conocer hace un rato. Fue secretario de Presidencia de la República cuando Nicaragua era una república. También está metida en problemas y también en roja. Trabajó en gobiernos de transición, es columnista, es publicador, y quiero invitar para que converse con nosotros a Ariel Montoya. Es una obra, sin lugar a dudas, controversial, pero no es eso lo que el autor ha pretendido, sino revelar el rollo de la película histórica, de lo que aconteció en la historia reciente, contemporánea de Venezuela. Pero es controversial también porque el libro, yo creo que está apenas en una especie de embrión todavía. Si bien es cierto que todo libro, cuando se publica, apenas es la mitad del camino, porque después empieza el mercadeo, la distribución, la venta, la lectura, etc. Este libro todavía, considero yo, no ha llegado a tener ese percance universal que va a tener por la temática que la obra aborda, por la revelación de los hechos históricos, por lo macabro de los sucesos que acontecen, ¿verdad? Y sobre todo por el rescate de la memoria histórica que
que viene dándose paulatinamente en este siglo XXI, que está encaminado a ser, dicho sea de paso, el siglo de así como hubo un siglo de las luces, ¿no? ¿Verdad? El siglo de la desmitificación de tantos hechos que han acontecido en el siglo XX, partiendo de la Revolución Bolchevique en 1917, ¿verdad? Que es cuando nace otra frase popular, así como cara de crimen, el lavado de coco, que la humanidad entera ha vivido prácticamente desde que Vladimir Lenin arrebató el poder en la entonces ya extinta Rusia, ¿verdad? Lo que él conformó como la URSS. Ese lavado de coco sigue siendo malévolo, tendencioso, criminal y aberrante, sobre todo para muchos jóvenes. El día de ayer vi en las redes sociales a Petro. Me imagino que son sus hijos, ¿verdad? No sé, con dos niñas. ¿No lo han visto ustedes ese video? Donde él dice que qué quieren ser, ¿verdad? O sea, ¿a dónde vamos? Hacia el castrochavismo. No es un invento, pues, ni es una foto montada de Petro, ¿verdad? Hacia el castrochavismo. Y la gente lo ve esto como algo bonito, pues, como algo risible, como algo anecdótico, ¿verdad? Como un chiste, como una broma. Y no nos damos cuenta de la tormenta que comenzó hace un siglo, pero que se sigue despeñando en nuestras cabezas, ¿verdad? Con balas incendiarias, ¿verdad? Con estrellas del mal y sobre todo con una perversa tergiversación de la historia. Lo que ha pasado en Venezuela no tiene nombre, no solamente por ser el diamante de Sudamérica, el país de la eterna primavera, como se le quiera llamar, no tiene nombre porque jamás en la historia ha existido en tan poco tiempo, porque todavía Fidel Castro pues, ha hecho lo que ha hecho en 63 años, ¿verdad? Pero Hugo Chávez acaba con una nación y no solamente la desmejora, la deslegitima en los aspectos soberanos, lo que hizo con Fidel Castro, ¿verdad? Arrasa con la economía. Si Chávez ha ido al desierto en 5 años, no habría habido arena en el desierto. Es una cuestión sorprendente. Ahora, hay escritos sobre Hugo Chávez, pero no ha habido una obra consistente, una obra editorial, una obra con un discurso, con un mensaje introhistórico y holístico, como lo está demostrando Pablo Medina en el libro. Pero además hay muchos casos que son valiosos señalar. Por ejemplo, se habla siempre del canibalismo de la izquierda, ¿verdad? Es decir, la muerte de Stalin, la muerte de muchos líderes comunistas, ¿verdad? Que siempre arrojan demasiada perspicacia. Toda la camada de gente que estuvieron con Fidel Castro en la Sierra Maestra, o murieron asesinados o murieron en el suicidio. Pero ya ese suicidio es parte de ese colectivo carnívora que hizo Fidel Castro hacia ellos, de Camilo Cienfuegos y toda esta gente. Sin embargo, hay dos casos de este canibalismo político importantísimo. La primera es la muerte de Che Guevara, porque prácticamente Castro lo deja morir, pues, en un país inhóspito, sin financiamiento, ¿verdad? Y todo esto que pasa. Y segundo, el asesinato también en gran medida de Hugo Chávez, ¿verdad? Esa foto del libro, cuando le están arrancando las cuerdas vocales, habla por sí misma la foto. Y la foto por sí misma transmite un discurso, ¿verdad?, de las manos maquiavélicas, malignas, que pululan dentro del sistema comunista tropical. Es importante revelar toda esa sintonía para que se desmitifique de lo que ha sido el castrismo. Y cuando hablamos de lavado de coco, ¿verdad?, que eso pasó después por España, por la Guerra Civil Española, por Cuba, ¿verdad?,
y todavía en los días de hoy. Yo estuve con Pablo en Washington el año pasado para darle continuidad pues a lo que hicieron en Cuba el 11 de julio pasado, enfrente de la Casa Blanca, y vimos a unos jovencitos ahí protestando en contra de Fidel Castro, en contra de Cuba, ¿verdad? Con una camiseta del Che Guevara todavía, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde están los padres de estos adolescentes? Porque todavía ellos no baja el discurso. Todavía ellos existe la percepción, ¿verdad?, de que el Che Guevara fue un ser luminoso, pues el hombre de la estrella libertaria, el libertador universal, ¿verdad?, el viajero cósmico de la gran revolución del hombre nuevo. Y no hay nada de eso. Es un loco patológico, como lo son todos ellos, ¿verdad? Pero hacer bajar ese discurso a la juventud debe ser quizá el reto más importante que se pueda hacer. Sin embargo, me preocupan algunas cosas que ya veo venir. El año pasado se publicó una ley en la Florida para que los niños supieran lo que es el comunismo. Y yo dije en un evento, ¿verdad?, que lo felicitaba y que sería tremendo y grandísimo encender las campanas del periodismo, de la propaganda, para que todo el mundo tuviera un mensaje, un discurso de la importancia de esta ley, que creo que ya va a ser replicada en Texas y en otros estados. Pero no veo que se haya avanzado un poco en esto. Entonces, digo esto porque el libro de Pablo se concatena con esa iniciativa de ley para dar a conocer a los niños, para que sepan antes que se gradúen de lo que ha sido el comunismo. También 3 congresistas presentaron un proyecto de ley en Washington, pero va caminando y no se ha llevado a la práctica. Y así podemos señalar muchas cosas que, si no ponemos el dedo en la llaga en este momento, en esta revolución del progreso por todo el mundo, en este petronismo cultural que ya estamos viviendo, les estoy comentando lo de la foto de Petro en familia con los niños, y todavía pone la persona que hizo el meme: los niños nunca se equivocan. O sea, ¿cómo vamos a pensar entonces en que Colombia va a tener un buen gobierno? Pues con este mensaje que ya involucra a la niñez. No quiero extenderme mucho ni comentar lo que ya otras personas han dicho sobre Hugo Chávez, a quien, por cierto, tuve el deshonor, no sé, de haberlo conocido en Managua. Llegó como que andaba en una finca de él, dándole dinero a los alcaldes, ¿verdad?, prometiendo carreteras, prometiendo puentes, prometiendo ríos donde no habían ríos, ¿verdad?, etcétera. El populismo que inunda todas las facetas de la dimensión humana, y que de una u otra forma deben ser frenados, y deben ser frenados por obras como esta de Pablo Medina. 2 temas para finalizar. No solamente Hugo Chávez, no solamente Fidel Castro, no solamente Ortega de Nicaragua, ni Maduro son los culpables del vendaval que estamos padeciendo la humanidad en estos días. Lo es también la mala derecha que no supo, ¿verdad?, gerenciar sus proyectos de políticas públicas, y que permitió que se le filtrara esta avanzada, como ocurrió en Cuba, como ocurrió en Rusia, como ocurrió en Nicaragua, de la izquierda carnívora, o light, son la misma cosa, las izquierdas son la misma cosa. Y yo lamento que en América Latina, y pasa actualmente con muchos amigos cubanos que voy conociendo, que les aprecio, y yo les pregunto: pero ustedes, ¿qué ideología tienen después que han estado presos, que han estado vapuleados? Igualmente amigos de Venezuela, y me dicen: dejémoslo así, yo soy socialdemócrata, soy de centro izquierda. Entonces yo siento que ese lavado de coco, señoras y señores, no termina de seguir goteando como la gota china, ¿verdad? Como la gota que cae sobre la piedra y hace un hoyo en la piedra, o la tortura del preso.
Finalmente, sobre esta falacia, pues, de la tal revolución, pues, de Hugo Chávez y todo, de todos los desmanes que se dan en la obra, de esa autocastración que hace Fidel Castro de sus propios adláteres y de sus propios seguidores, porque Hugo Chávez fue primero un enamorado, pues, de Fidel Castro y lo siguió siendo. Es importantísima la parte del libro donde dice Pablo que Hugo Chávez va a despedirlo al aeropuerto y que en el aeropuerto él no dejaba de tirar besos al infinito, ¿verdad? Por la partida de Fidel Castro. Y solo me recordaba a mí una anécdota que no es mentira, de Nicaragua, de una fiesta de Somoza, del general Somoza, cuando alguien ya en el cóctel dijo que Dios había sido injusto con él, ¿verdad? Porque Dios le había dado una esposa maravillosa, una familia hermosa, trabajo, dinero y todo, pero que él había preferido haber sido mujer para parirle un hijo a Somoza. En esa condición percibo también a Hugo Chávez tirándole besos al avión, pues al aeropuerto, que se perdía en el más allá. Y vean cómo le paga a Fidel Castro. Mal paga el diablo a quien viene siempre. ¿Ven? Entonces concluyo con estas palabras. Este libro es muy valioso para la recuperación de la memoria histórica, no solo de Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela, vean cómo está teñido todo el continente prácticamente ahorita, ¿verdad? Sino del mundo entero. Y el mundo entero lo componemos todos y cada uno de nosotros, que hemos sido de una u otra forma vapuleados y afectados por este engendro del mal llamado comunismo, socialismo, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla y ahora Petrodemocracia. Muchas gracias y felicidades. Yo quiero que hoy se pare a hablar con nosotros un poco Tony Calatayud, que nos acompañe para que hable un poco acerca de este libro, de este día especial. Decía José Martí, repitiendo un refrán árabe, que para ser hombre había que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Y este hombre, este amigo, esta figura importante de la política y de la vida civil venezolana y ya americana, puesto que Miami es la capital de las Américas y de los exilios. Y cuando aquí una persona como Pablo se destaca y se mueve y actúa e impacta con su pensamiento, su actividad, su militancia, su palabra, su escrito, pues naturalmente ya es continental. Así que Pablo, felicidades por la publicación de este libro. Lo hemos visto en muchas reuniones, hablando, dando conferencias interesantísimas, opinando sobre temas fundamentales de América, de Venezuela y de América toda, y es un honor para mí estar aquí con él y con ustedes. Otra frase muy importante, dicho esa de que el hombre, el árbol y el libro, es la que el tiempo de Dios. Y este libro sale en el tiempo de Dios, porque acaba de ocurrir lo que todos ustedes saben en Colombia, pero ya ocurrió en México, ya ocurrió en Perú, anteriormente había ocurrido en Argentina. Es decir, que tenemos un problema grave. A permitir un minuto, perdone, estoy quedando con algún tipo de coriza, perdone. Está ocurriendo en América toda y tal parece que es como si fuera una política de dominó, que se van cayendo uno tras otro. Y nosotros aquí mismo en Estados Unidos estamos con los ojos abiertos y alertas ante una tendencia importante donde se podrá decir que se falsificaron votos, que ha habido fraude electoral, pero la mayoría de la gente joven, aún de la gente de nosotros, vota demócrata y los viejos republicanos. Algo está pasando que no estamos nosotros, que somos expertos ya en la cosa moderna de las redes sociales, el mercadeo, la cosa esa de las últimas tecnologías de punta, teléfonos, la internet. Algo nos está pasando que no estamos comunicando con la juventud, con las nuevas generaciones. Y yo digo
que cuando, por una lógica increíble y natural, cuando usted está siendo atacado por la extrema izquierda, hay una política que se llama la tesis del péndulo, usted se va al otro extremo, a la extrema derecha. Y la extrema derecha, que muchos hermanos y hermanas de América, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, han aceptado como el lugar donde tienen que estar ideológicamente. Imagínense si estamos en la extrema derecha, le estamos dejando la derecha moderada, el centro, la izquierda moderada y la izquierda radical. Que hay izquierda radical que no es marxista, para que sepan, porque si lo vamos a decir, así es, hay izquierda radical que ni es marxista. Entonces le estamos dejando todo el espectro ideológico y nos hemos quedado en un rinconcito de la extrema derecha. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ganar? Y decía ahorita, acá esta querida joven, oyendo a Ariel, El fracaso de la derecha, es un libro que hay que escribir, el tremendo y terrible impacto del fracaso de la derecha, porque si usted dice Piñera en su segundo periodo en Chile, Duque en su periodo en Colombia, señores, Peña Nieto en México, ¿qué es lo que han dejado? Han dejado, señores, que lo que vino después es el socialismo, es el marxismo, es la izquierda radical y extrema, el castrochavismo. ¿Y qué pasó? Pues que son un grupo de mediocres y no supieron llamarle la atención ni captar la imaginación de las nuevas generaciones. Y si vamos a contar, gracias. Si solamente, mire, por ejemplo, ahora mismo se dice, permítame que brinque de una cosa a otra, ahora mismo se dice, no, Trump va a aspirar de nuevo. Hay mucha gente que dice, no, que tiene que ser gente joven como DeSantis. Ya Trump tiene lo que se le llama el voto duro, republicano y conservador, pero ese voto duro no es para ganar la presidencia. Si no tiene el apoyo del voto independiente, nadie es presidente de los Estados Unidos. Y como él tiene un lenguaje duro y extremista que enamora a ese grupo del voto duro, él se cree que con eso él va a ganar, y difícilmente va a ganar, porque la juventud, a través de Hollywood, a través de la prensa radial escrita y televisada, a través de la academia, de la escuela, de los maestros, de los programas educacionales, está mucho más a la izquierda que nosotros. Nuestros hijos están mucho más a la izquierda que nosotros. No son izquierdistas, no son socialistas, pero se les ha dado de que nosotros agarramos y lo ponemos en la escuela y después le compramos los teléfonos inteligentes y la tableta y lo dejamos que vean todos los programas esos de televisión. Ahí están captando ellos, gota a gota, como decía Ariel, la gota sobre la roca, están captando esa mentalidad. Y por eso es que nosotros tenemos que cambiar absolutamente eso de quedarnos a la extrema derecha. Por favor, tenemos que trasladarnos para el centro, para cogernos la derecha y cogernos la izquierda moderada y cogernos el centro, para dejarlo ahí arrinconado en la izquierda, porque ellos no tienen arrinconado a nosotros. En este momento estamos arrinconados porque Brasil se va a perder, porque hay una tendencia que es inevitable, es como una cosa maligna, es como si fuera no sé cómo decirlo, pero las palabras faltan, pero casi seguro que se va a perder Brasil, porque Bolsonaro, con todo su extremismo, que parecía que era el que se iba a comer la gente, no se comía a nadie. No se comía a nadie. Esa es la gran verdad. Brasil, que es un monstruo, que tiene frontera con casi todos los países de Sudamérica y que es un imperio mundial en todos los aspectos, posiblemente se pierda. Quiere decir que quizás América Latina va a tener que pasar por la pandemia de la ideología castrochavista de izquierda marxista. Bienvenida, doña Sofía Macayo. Para luego crear los anticuerpos políticos que le permitan rescatar a nivel continental la democracia, la libertad y la solidaridad de América y los derechos humanos. Muy posible que tengamos que ir en una vuelta histórica, y hasta que no se pierda el continente, no se ganará el continente. Y yo creo
Hace poco escribí en Facebook un artículo que titulé Elogio al populismo. Y entonces la gente va a decir, Tony Calatayud, tú escribiste un elogio al populismo. Y yo escribí diciendo, el populismo no es una ideología. El populismo no es de izquierda ni de derecha. El populismo es una herramienta que se la han cogido los izquierdistas y los comunistas para encantar a las nuevas generaciones. Y yo me digo, cuando usted va a enamorar a una mujer, hablando yo como hombre, o usted va a tratar de conseguir los inversionistas para un negocio, ¿qué es lo que hace usted? Encantar, convencer, enamorar, prometer. Decía Churchill, el mejor político es el que lo plantea y lo propone y lo promete todo antes de la elección y después tiene la inteligencia para poder explicar por qué no pudo hacerlo. Pero señores, ¿cómo nosotros vamos a triunfar si dicen una frase brillante? A mí me encanta la frase, me gustaría saber quién es para abrazarlo y si una mujer para darle un beso, pero me parece que una frase negativa y equivocada. No, yo no te voy a dar a ti el pescado, yo te voy a dar la vara y el anzuelo y la carnada para que tú pesques. Hay gente que no sabe pescar, hay gente que está marginada, pobre, humilde, que no sabe cómo comer, cómo sus hijos pueden comer, el techo, quién va a pagar la renta, no sabe cómo, no tiene trabajo, están subempleados. ¿Cómo le va a decir? No, te voy a poner el anzuelo para que tú aprendas. No, yo te voy a dar el pescado porque hay gente que no sabe pescar. Y el Estado tiene que ser democrático. El Estado no puede ser gordo y asumir todas las responsabilidades de la política, de la economía y de la sociedad, pero tiene que tener compasión. Porque estos comunistas, que no son compasivos, cuando toman el poder fusilan y te meten 30 años de cárcel y te botan del país miserablemente y te confiscan las propiedades, siempre están diciendo que son compasivos, que están por los derechos humanos, que están por la paz, que están por los pobres, que están por el beneficio de la justicia social. Y entonces nosotros nos hemos convertido en unos mancos al cerebro, hemos cogido todas esas palabras hermosas de encantamiento, de enamoramiento, de convencimiento, y nos hemos convertido en una gente opaca, como Duque, como Macri en Argentina, como Piñera en Chile, como Bolsonaro en Brasil, como Nieto en México. Estamos perdiendo América, no estamos perdiendo América, ya perdimos América. Ok, Brasil se va. Brasil se va. Quiere decir esto, que si el populismo es una herramienta, no tiene que ver nada con ningún color ideológico. Vamos a coger todas las herramientas que nos permitan, que nos den la oportunidad de rescatar este continente, el continente de la esperanza, que lo tenemos perdido. Porque América ha sido siempre como un faro de luz, un símbolo, un ejemplo para el mundo entero. Y si nosotros, que tenemos la conciencia clara, nos dejamos llevar por este derrotismo y nos dejamos llevar por la corriente, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué es así como es la vida? No, los líderes tienen que ser como el salmón, en contra de la corriente. No pueden ir con el rebaño. No, porque es que la gente piensa así. Tenemos que hacer cambiar el pensamiento de la gente. El que es pastor, el que es vaquero, tiene que al rebaño o al ganado lo tiene que dirigir. No es que donde va el ganado, porque el ganado a lo mejor va al desierto a morirse de sed. El pastor es el que lleva el rebaño. Y aquí lo que pasa es que faltan los pastores. Cuando uno se pregunta, ¿qué pasa en América? ¿Qué está pasando en América? La mediocridad del liderazgo y la falta de una estrategia inteligente que nos permita crear un grupo de instrumentos verbales, políticos, ideológicos, dentro de la magnífica tecnología moderna de punta, que nos permita confrontar y vencer a ese enemigo miserable, a ese cáncer, a esa lepra, que es el castrochavismo, que es el socialismo, que es el marxismo, que es el comunismo, y también, empezando por Cuba, que la cabeza de la serpiente es la primera que hay que cortarle a un machetazo. Gracias. A Luigi González. Luigi, pasa por aquí. Me causó mucha impresión lo que estábamos hablando y las verdades que están haciendo, y me hizo acordar esto que decía que detrás de un joven de izquierda que quiere cambiar el mundo hay una familia de derecha que paga las cuentas. Y esto nos da mucho que decir de lo que se estaba hablando. Se estaba hablando que nos hemos ido a un rincón y dejar que los demás van ganando terreno. Y deberíamos comenzar nosotros
no solo por nosotros, sino por nuestros nietos, por nuestros hijos, porque estamos dejando un continente en total abandono y deterioro. Y deberíamos comenzar nosotros como padres, como abuelos, a hablarle a nuestros hijos, hablarles y decirles que es un país que puede echar adelante. Porque dijeron que la democracia había fallado, y es verdad, pero la izquierda toda la vida ha fallado. No hay un país que haya estado en el comunismo que haya hecho algo bueno. Bueno, sí han hecho cosas buenas. Se han robado el dinero de todo el mundo, lo han acabado, y cuando ya no queda nada, se van y vuelven a aparecer en otro lugar. ¿Dónde está? Aquí está, Calatayud. Calatayud dijo algo extraordinario, me encantó eso que dijiste. Cuando dices que después de abandonar, entre manos vienen ellos tomándose camino y camino, es mejor irnos nosotros educando. La educación comienza por la casa. ¿No se han dado cuenta que en las familias los padres, los hijos son un reflejo de los padres? Nosotros podemos educar, porque la educación que están dando en este momento, señores, da miedo. Hay 32 géneros. Eso me impresioné. Ahora tú te puedes enamorar del perro, te puedes enamorar de tu mascota, verídico. Eso yo me quedé impresionado. Pero también que te puedes enamorar de los bebés. ¿Dónde estamos? O sea, yo creo que ya llegamos a un punto que ni la izquierda ni la derecha, sino tenemos que tomar conciencia nosotros como familia, porque este mundo hay que acomodarle. Y yo creo que la mejor forma de tomar acción es comenzando desde la familia. Como empresario, bueno, imagínense 41 años viviendo en este pueblo. Nosotros somos amigos hace ¿cuánto? 30, 20 y pico de años. ¿Sabes qué aprendí en este país? Que uno es quien quiere ser. Cuando yo llegué a este país como músico, contratado, cantaba en los mejores clubes de aquí, extraordinario, pero comencé a tomar, o sea, a mis hijos por el camino correcto, a llevarlos, a graduarlos. Y dicen, no, la universidad es muy cara. No, mentira, esta universidad es barata. ¿Que cuesta dinero? Sí, pero lo que tú dejas a tus hijos y la mentalidad también, porque los muchachos salen, los abogados que trabajan conmigo, unos abogados, no los voy a nombrar acá, pero cuando se graduó uno, el más joven, salió, era un izquierdista, y cuando salió estábamos hablando, me dice, Luigi, cuando yo salí a la calle, dije, pero esto no fue lo que yo aprendí, tuvo que cambiar, porque nos lo están enseñando en las escuelas. Por eso yo me dediqué como empresario, como economista, decirle a mis hijos esto es, y ellos escuchaban una cosa y se graduaron en la universidad, pero con un concepto real, constructivo, un concepto constructivo, que es lo que necesitamos. Igual, Pablo Medina, mi gran amigo, historiador, un hombre que siempre lo he admirado, ha sido una persona luchadora, son personas que necesitamos. Mi amiga Sofía, una persona que conoce de la ciudad, es una persona de mente abierta. Es un trabajo importante nosotros como votantes de saber elegir a las personas correctas. Defectuosos, todos, pero son mejores de los que están comiéndole la cabeza a nuestros hijos y que tarde o temprano van a llegar. Entonces, ese es el mensaje que quiere llevarles a todos. Bienvenido, gracias. Y mi amigo también, oye, hermano. Entonces, gracias por la invitación. Quiero felicitarte el libro. Ya lo comencé a leer. Ya voy a leer lo que dicen en la página 43. No, bien, seguro que sí. Gracias. Vamos a ver qué nos dice Juan Carlos Esquivel, candidato a la silla 4 del Senado. Vengo a hablarle de un capítulo que leí en tu libro. Porque tú sabes qué es lo que pasa, que siempre dejan a Dios para último. El capítulo 15 del libro dice, el poder de la oración. Y cuando lo leí me impresionó, que la persona que oró por ti
ni te conocía. Yo conozco a Yolanda hace muchos años y yo te conocí a través de Yolanda, obviamente, ¿ok? El poder de la oración. Voy a leer algo tal. Dice, la oración sincera eleva al Dios Todopoderoso con profunda fe y la presencia oportuna de alguien que conoce y se refleja el rostro dividoso, permiso, de esa persona que te tiende la mano acompañada de la frase, recibe esto en el nombre de Dios, del Señor, ¿no? Eso me sucedió, tú lees en el capítulo 15, un 20 de noviembre del 2006, cuando llegaste de Venezuela y llegaste con el disco duro para entregarlo en la OEA. Esta persona no te conocía, ¿ok? ¿Te conocía a ti también o no? Y le dice, yo quiero orar por usted, porque usted fue un hombre muy valiente cuando se paró en Radio Caracas Televisión a decir que había ocurrido un fraude. También hablaste, ok, el host, habló de que yo me dedico al transporte de carga. A mí me quebró Chávez. Acabó con las importaciones, después vino otra ola que nos hizo recuperar cuando empezaron las misiones famosas de Chávez, por el amor de Dios. El poder de la oración es lo que va a salvar al mundo del comunismo. Instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él, dice la palabra de Dios. Te felicito por el libro, voy por el 15. ¿Ok? Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Escudero, candidato a la alcaldía a la silla 4 del Dorado. Porque además de ser candidata, esta nicaragüense, a el distrito 12 del condado de Miami-Dade, también esa visión internacional la hace interesante para comentar un libro como este, señora Sofía. Le invito a que converse con nosotros, que están amables. Para mí me da mucho orgullo poder estar aquí enfrente de usted y que usted me pueda dar la oportunidad de poderle comentar su libro, porque siendo nicaragüense, saliendo de un país que obviamente en su momento de los años 80, tuvimos la oportunidad de ser libres, en el cual tuvimos a la primera mujer que fue presidenta y que en ese momento ella llevó esa victoria y levantó las manos diciendo gracias. Gracias a Dios, como lo dijo el candidato, y quiero agradecerle también por el apoyo que tengo por el señor Esquivel, que voy a estar ahí siempre con él, porque su padre, él es una combinación de Venezuela y Cuba, y Nicaragua también, tiene hijos de origen nicaragüense, y es así como nos podemos ver cada uno de nosotros con nuestros propios testimonios de cómo vemos lo que es el Estado de Derecho, la justicia, y cómo llevamos a nuestro sentir o a nuestra vida lo que es el mensaje de cada una de las lecturas que estamos llevando. El día de hoy, por ejemplo, cuando me senté y tomé su libro, algo muy importante para mí en la página 161, que dice, la pregunta para cualquier constitucionalista es, ¿por qué el nuevo jefe de Estado entregó la presidencia al renunciante Chávez? Recuerdo que el 13 de abril del 2002, cuando se reencontraron nuevamente, Hugo le dijo públicamente a Cabello, Diosdado, devuélveme mi banda presidencial. Y eso definitivamente lo vemos como una historia real, una historia que me llevó en este momento a pensar cuando fue asesinado nuestro gran Alexis Argüello, nuestro boxeador, el cual hizo el juego perfecto, el cual fue glorificado y tuvo muchos premios. Sí, que todos sabemos que estuvo al lado de Daniel Ortega, pero ¿quién lo asesinó? Daniel Ortega. Su hija todavía clama por ese dolor y sigue pidiendo justicia a manera internacional, sigue pidiendo justicia a la comunidad internacional, y es como nosotros tenemos que seguir pidiendo justicia. Yo soy candidata del condado del distrito 12, pero yo no puedo estar alejada de la problemática que tienen nuestros familiares, que son directamente nuestros votantes y que venimos de orígenes cubanos, venezolanos y nicaragüenses, y ahora Colombia. Tenemos que esperar ese estallido social también de Colombia, porque sabemos que ganó la izquierda. Sabemos que obviamente nuestros hermanos colombianos han hecho un gran trabajo y ellos son el segundo voto más importante después de los cubanos.
Y luego venimos nosotros los nicaragüenses y ahora se está empoderando Venezuela. Venezuela, cuando vinieron acá teníamos 2.000 venezolanos, ahora tenemos 300.000. Producto de eso tenemos ahora un TPS. ¿Por qué? Porque el gobierno, los políticos, la política internacional se está dando cuenta de la fuerza que tenemos nuestras diferentes comunidades. Y hoy acá vine retrasada, ¿por qué? Porque en la ciudad de Seawater, donde yo fui comisionada, tenía mis rótulos y como todo un dictador, mi oponente, que tiene ya 16 años en la política y quiere volver otra vez 8 años más, estamos hablando de 20 y pico, lo que normalmente hacen los dictadores, sin darle la oportunidad a los jóvenes. No es porque yo sea joven o él sea mayor, sino que simple y sencillamente puedo ser yo, puede ser otro candidato, puede ser cualquiera, pero yo sí voy a darle lo que tengo que darle, con respeto a lo que él ha venido haciendo en su trayectoria, pero llevándome todas las posiciones que tenemos desde nuestras trincheras. Y es así como se unen, y estamos en Estados Unidos y nos damos cuenta que están habiendo pequeñas dictaduras dentro de nuestras propias ciudades, dentro de nuestros propios distritos, y no lo podemos permitir. No podemos permitir tener candidatos, tener políticos por más de 8 años. Hay muchas ciudades que han tenido 30 años a un político. Mis contrincantes pasados, le gané, en el cual habían 2 contrincantes que tenían 30 años de historia política, las vacas sagradas. Pero no siempre es así. Hay que respetar, hay la libertad de expresión, la libertad, el Estado de Derecho, el voto de nuestros constituyentes. Y es por eso que me lleva a esa historia de nuestro gran boxeador. Así va a pasar y va a seguir pasando en nuestro hemisferio. Así que nosotros tenemos que unirnos, porque no podemos dejar que nos vayamos desapareciendo todos aquellos grandes luchadores, como por ejemplo el señor Tony, que es un gran luchador sobre la democracia y la justicia de Cuba. Pero ¿dónde están los jóvenes? ¿Cuál es el legado? ¿Quién va a seguir la trayectoria que él tiene? Como Ariel Montoya de Nicaragua, como el señor Pablo Medina de Venezuela y todos los demás que estamos acá, que tenemos un rol sumamente importante para la democracia, para la cultura, para la educación. Y hablando del tema de nuestros hijos, yo también tengo un hijo, miren qué curioso, en un colegio privado, que pago para que eduquen a mi hijo. Y lo están adoctrinando, un colegio privado, Columbus. Y lo acabo de cambiar a Rivera High School, porque es un colegio de descendencia judía. Me parece una mejor educación que un colegio en el cual están adoctrinando a nuestros propios hijos cuando nosotros estamos pagando. Entonces, ¿qué pasa en los colegios públicos? Y eso es el deber que tenemos que tener nosotros como políticos, tener una alianza con la comunidad, con los líderes comunitarios, para que todos y cada uno de nuestras comunidades lleven las quejas y nosotros tengamos las soluciones hacia esos problemas. Esa soy yo, Sofía Lacayo. Vengo aquí humildemente a felicitarlo, me siento muy feliz con su libro, y cada capítulo o cada letra que usted escribió es un legado, no solamente para los venezolanos, para los nicaragüenses, para los cubanos, sino para nuestro relevo generacional. Felicidades. Doctora Abelardo de la Espriella, por favor. Pablo, gracias por la invitación. A mi amigo Luis, yo no tengo una visión tan optimista como la de ustedes. Yo pienso que la guerra se ha perdido y que tenemos una gran responsabilidad en eso. Pero además, quienes hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, debemos tener la conciencia tranquila, como tú, que desde el principio te pusiste a Chávez. Yo, siendo apenas un estudiante en Bogotá, advertí del peligro de Chávez para la democracia continental. Y recuerdo que gran parte del auditorio se reía porque un muchacho de 22 años diciendo que Chávez era un peligro cuando parecía una esperanza, no dejó de ser una circunstancia bastante frustrante para mí, porque yo he tenido la fortuna de ser anticomunista toda mi vida. Nunca coqueteé con el comunismo ni con el socialismo. Y tengo la conciencia tranquila porque he hecho por mi país todo lo que he podido, a riesgo de mi propia vida y de mi seguridad y la de mi familia, al punto que hace 6 años tuve que venir a vivirme aquí a los Estados Unidos, precisamente para proteger a mi familia. Pero yo pienso que la guerra está perdida, porque ese cáncer, una vez llega, jamás se va. Ellos no son como nosotros, que respetamos las reglas democráticas, carecen de principios
y no tienen sino intereses particulares subalternos que están muy por debajo de los intereses altos de la patria. El último país en caer ha sido Colombia, que era, digamos, la joya de la corona, porque nos habíamos resistido a cualquier influjo de izquierda en toda nuestra historia republicana, y ya cayó Colombia. La democracia es la peor de todas las formas de gobierno porque fue inventada por los griegos para que la gente pensante votara. Evidentemente, en nuestros países, la gente que menos piensa es la que vota por los comunistas. Ergo, la democracia no es la mejor de las formas de gobierno. La situación de Colombia es muy delicada porque, a diferencia de Chávez, que era un militar, y de Maduro, que era el presidente de un sindicato de choferes de bus en Caracas, el señor Petro empuñó las armas, era un terrorista profesional, asesinó, mató y fue socio de los narcotraficantes que les pagaron a los miembros del M-19 para incinerar el Palacio de Justicia y desaparecer así todos los expedientes que había contra los extraditables. El señor Petro está rodeado de gente peor que la que llegó con Chávez al poder. Lo de Chávez es un juego de niños comparado con Petro. Y en Colombia la izquierda radical lleva más de 40 años tratando de tomarse el poder, y el poder se lo tomaron el domingo y la guerra se perdió. Así que permítanme aguarles la fiesta. Ya hicimos lo que podemos. Nadie está obligado a hacer más de lo que puede. Esa guerra se perdió, como se perdió la guerra con Cuba, como se perdió la guerra con Nicaragua, como se va a perder en Brasil. Y luego de que eso ocurra van a ser todo un eje del mal para volver al hemisferio comunista y protegerse entre ellos y validarse entre ellos. Nuestros países se perdieron y nosotros tenemos que entender que esa relación se dañó, como cuando se pierde un amor, como cuando se acaba el amor. Hay que pasar la página, porque si no, no vamos a tener vida nunca, pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Y yo me resisto a eso, porque además el mundo afuera es un desastre. Están adoctrinando a nuestros niños, los valores se han subvertido, y entonces aquellos que defendemos la institucionalidad, la democracia, la fuerza pública somos los malos. Y los que defienden toda suerte de aberraciones y atrocidades, que atacan con desdén a nuestra fuerza pública y que desprecian la democracia, son los buenos. El mundo ha subvertido los valores y nosotros somos simples humanos que no podemos cambiar esa realidad, porque el ser humano es autodestructivo. Esa es la realidad. Es mi invitación hoy, aunque parezca triste, aunque suene muy crudo, es a que nadie está obligado a hacer más de lo que puede. Todos los que están aquí han hecho lo que ha estado a su alcance por sus países y nada ha pasado. La situación sigue empeorando y lo de Colombia es la cereza del pastel. Lo de Colombia va a ser el punto de implosión del desastre que se viene para todos nuestros países, porque se va a agudizar y se va a degradar el problema. Entonces hay que ver a nuestros países como un amor que se perdió, al que siempre se le recuerda y se le lleva en el alma, pero es un amor que ya no puede ser, porque son relaciones tóxicas. Es como una mujer que le gusta el licor, las drogas y que además le es infiel a uno, y uno insiste en ese amor sabiendo que ella lo va a traicionar al momento de dar la espalda, porque además la gente es desagradecida. Hoy tenemos en Colombia al hombre que más ha hecho por Colombia y que fue el muro de contención contra el comunismo en los últimos 20 años, en un proceso inventado. El hombre que transformó Colombia y que le arrebató a los grupos ilegales su liderazgo y su empoderamiento, Álvaro Uribe Vélez. Y va a terminar condenado a 40, 50 años bajo un gobierno de Petro. Y morirá detenido, porque el final de los grandes hombres es ese. Y un hombre no puede escapar de su destino. Así terminaron todos. Así terminó Bolívar. Después de libertar 5 naciones, terminó en Santa Marta, en Mamatoco, en la finca de alguien que lo acogió, y fue enterrado con la camisa de un esclavo, porque ni siquiera para la camisa tenía. Luego de ofrendar su vida, su patrimonio y todo su esfuerzo por liberar 5 naciones, terminó en el peor de los escenarios y de la peor manera. Napoleón Bonaparte, el hombre más grande de su época,
Terminó durmiendo sobre una litera que estaba soportada por unos libros para que las ratas no le pasaran por encima. Churchill, después de ganar la guerra, lo desecharon como si fuera un vaso plástico, por no decir otra cosa. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir pedaleando por una causa que ya se perdió porque la guerra se perdió? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir insistiendo en un amor que no tiene futuro? ¿Y cuánto tiempo vamos a perder en eso para dejar de construir un futuro distinto para nuestros hijos? Alguien decía que hay que contarle a los hijos, estos documentos son importantes para dar una constancia histórica, porque la narrativa de la izquierda es desastrosa. Ellos presentan, insisto, a los buenos como malos y a los malos como buenos. Este libro es muy importante para generar esa narrativa que cuente la verdad, no la verdad de la izquierda, que es una verdad criminal y mentirosa, porque si en algo son buenos es en mentir. Y nosotros no podemos ser como esa gente, se lo dije al presidente Álvaro Uribe, tenemos un problema y tenemos una gran desventaja, se lo dije hace 5 años, me dijo, hombre, ¿cuál es el problema? Le dije, presidente, nosotros no sabemos odiar, y esa gente está enferma de odio, y no podemos ser iguales a ellos, no podemos ser igual a esa plaga, no podemos acoger sus métodos, no podemos traicionar como ellos, no podemos mentir como ellos, no podemos robar como ellos, porque somos diferentes a ellos. Y en la medida en que entendamos que, como dijo Ortega y Gasset, todos somos nuestras circunstancias, y esta es la circunstancia que hoy tenemos, pues hay que inventarnos un mundo nuevo, al interior de nuestras familias, al interior de nuestros hijos, un mundo nuevo y perfecto en donde el cáncer del comunismo no pueda tocar esa armonía, y nos toca desde la casa, y nos toca inventarnos un universo paralelo para vivir decentemente y como Dios manda, porque en este mundo inventado por esta plaga no puede haber sino desastre, horror y tragedia. De las cosas más difíciles de un libro es que la carátula tenga o guarde alguna relación con el título. Creo que eso fue lo más fácil para ti. Lamento que siendo yo el orador más joven sea el que traiga el mensaje más apocalíptico, pero soy supremamente práctico y realista. Así me han llamado mucha gente en mi casa, parecía, acabo de venir de allá y entre el domingo y hoy han ido 150 amigos a tratar de que uno les cuente algo distinto a lo que están pensando y no quieren oír. Y yo soy un poco cáustico porque yo soy la clase de personas que dice lo que piensa, porque al final del día esa es la verdadera honestidad. Y esta guerra se perdió. Se perdió. Tratemos de proteger a nuestras familias, a nuestros amigos, porque la única manera de ganar esta guerra es siendo como ellos, y yo prefiero esa derrota con dignidad que la deshonra a parecerme a esa peste, a esa sarna, a ese cáncer del comunismo. Muchas gracias. Que además fue diputado, que fue el tipo que escribió un libro que a mí me pegó mucho en el pecho y nunca te lo he comentado, Pablo, porque quien está preso por la muerte de Danilo Anderson es el esposo de una prima mía y tiene 20 años preso por un crimen que no cometió. ¿Ok? Se llama Juan Guevara. Ok. Pablo sí es un luchador de esos de calle. Cuando nosotros hablamos de la oposición venezolana es difícil conseguir, salvo a 3 o 4 de los que se han ensuciado los pies y que se han ensuciado las manos buscando realmente llegar al pueblo. Una de las ventajas que tuvo Chávez cuando empezó a hacer campaña y ese populismo era que el gobierno, los gobiernos democráticos venezolanos se habían alejado de una manera estrepitosa de la población menuda de Venezuela. Y Chávez llegó diciendo un montón de palabrotas, asegurando que iba a freír vivos a todos los corruptos en el estadio universitario de Caracas, y diciendo una cantidad de cosas que la gente enardeció a la gente, se acercó a ellos, decía groserías, le hablaba de tú, los besaba y los agarraba y los apurruñaba, que parecía de verdad, y comía con ellos en sus ranchos, que es como se conoce los lugares pobres en Venezuela. Una favela brasilera, por ejemplo, son ranchos en Venezuela, son los cerros. Ese populista triunfó porque no había más nadie que hiciera eso y nadie más se acercaba a ellos. Estábamos llenos de doctores por todas partes que se adueñaron de la democracia venezolana. Pablo formó parte de ese movimiento en su momento y llegó un instante donde dijo, ¿sabes qué? Se acabó, ya no más. Y fue uno de esos 6 diputados de la Asamblea
Nacional Constituyente que dijo: no voy a votar diciendo que sí a esta constitución, esto es un mamarracho legislativo. Recuerdo que creo que esa fue la frase que utilizaste, un mamarracho legislativo. Y rompió con Hugo Rafael Chávez Frías, rompió con ese movimiento y se convirtió y se puso de frente contra una oleada que invadía el país. Una oleada que le dio el 92% de la Asamblea Nacional a Chávez. Porque ahora no vamos a venir a decir aquí que ninguno de los venezolanos votó por Chávez. ¿Ok? Porque había, sí, yo también, yo tengo la dicha de serlo. Pero eso fue lo que sucedió, parte de la historia viva de Venezuela. Pero mucho más detalle tiene Pablo Medina, que es el escritor de este libro que se llama Carecrimen, que para quien pide un fuerte. Gracias por la presencia, ¿verdad?, de todos ustedes. Agradecemos mucho a los periodistas, igual, y a los que han hablado en el día de hoy, en esta tarde. Muy importante estas reflexiones, lo que ha dicho cada uno, ¿no? Ustedes, Sofía, Abelardo, Tori, Ariel, Juan Carlos, por supuesto los comentarios de Broderick. Yo creo que, como ha habido estas últimas palabras de Abelardo, es necesario referirme a ella. Yo por naturaleza soy un luchador, por naturaleza. Y tenemos la formación familiar del padre y nuestra madre de no rendirnos. Nosotros no conocemos la rendición en la familia. De un menor. Pero un hermano muy querido. Pero tenemos esa madera, Abelardo. No solamente familiarmente, como muchos venezolanos, sino la historia nuestra de Venezuela es así. La lucha contra el Imperio Español fue luchar en condiciones como las de ahora. Se perdió la Primera República. Bolívar entregó a Miranda y se fue a Cartagena, y de ahí salió, inventó un ejército. Lo dejaron con 300 soldados en Cartagena, en un puesto, y se vino por todo el margen occidental del río Magdalena, y llegando a Cúcuta ya tenía 1000 hombres, y salió con 300 hombres, liberó todo el margen del río Magdalena. Y de ahí tomó la campaña admirable y liberó y creó la Segunda República, y se perdió con Bove. Y nuevamente Bolívar se fue al exterior y pidió apoyo a Haití, no se rindió. Fue a Haití al presidente Petión, le dio armas, le dio hombres, recursos, invadió, fracasó, se volvió otra vez a Haití. Nunca hubo rendición. ¿Y qué hizo? Liberaron Guayana, un terreno ahí, una ciudad importante como era Angostura, formó un gobierno, pidió apoyo extranjero, vino la Legión Británica, y de ahí poco tiempo después atravesaron con un ejército que no conocía el frío. Muchos llaneros, muchos venezolanos que no conocían el frío y no estaban preparados para cruzar los Andes, el frío y el páramo de Pisma y todo eso. Y sorprendieron a Barreiro por Somoza, y después vino la batalla de Pantano de Vargas y finalmente Boyacá. Todo siempre sobre la marcha, muchas veces, pero nunca hubo rendición del Libertador y los patriotas. Algo nos corresponde ahora. Algo nos corresponde ahora. Porque ciertamente se perdió, pero se perdió porque no hubo además quien enfrentara al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Se enfrentaba cada quien en su parcela, en cada país. Pero no hubo realmente una fuerza que dijera: mira, señores, hay que enfrentar el Foro de Sao Paulo. Bueno, eso es lo que pasó, es lo que ha pasado.
fueron avanzando. Y bueno, y en el caso de Colombia, yo les quiero decir que mi opinión, a mi juicio, yo creo que el Rodolfo Hernández estaba ganando en la segunda vuelta, en la segunda o tercera semana, mi apreciación, y tenía informaciones sobre eso. Y alguien, en una emboscada, lo sacó en la recta final de Colombia y se lo trajeron para acá con el cuento de unas reuniones con funcionarios, no sé qué cosa. Y aquí alguien le metió en la cabeza, alguien le dijo que le iban a matar y se creyó unas declaraciones espantosas y explosivas. Pero yo te digo algo, Colombia, a mi entender, es un pueblo que tiene mucha reserva y hay mucho liderazgo con experiencia. Porque en Colombia va a venir lo que hizo en Venezuela, lo que ya pasó en Venezuela, una constituyente. Y esa constituyente es el escenario para el paso a la dictadura. Nosotros derrotamos a Chávez en el momento en que iba a solicitar la reforma de la Constitución, en el año 2007. Lo derrotamos. Y Chávez iba a asilar en una embajada y que nos salve Fidel Castro, que le dice: no te vas a asilar, chico, ¿cómo estás loco? Acepta la derrota por 1%, y llamó a la presidenta del CNE. Bueno, y cambiaron todo, aceptó. Y a los 2 años, y esta es la diferencia con Colombia, a los 2 años, hicieron un referéndum, ya no de 69 artículos para reformar la Constitución, sino de un artículo, un solo artículo. Todos pueden reelegirse. Gobierno y oposición, gobernadores de oposición, alcaldes de oposición, diputados, el presidente de la República. Fue un acuerdo y abandonaron las mesas. Esa oposición en Venezuela que ha sido cómplice, eso no existe en Colombia. Es mi apreciación, porque cuando hubo el referéndum en Colombia, que fue una callapa internacional, donde estuvo el Papa, Obama, el otro, las grandes cadenas de televisión, para que el pueblo votara a favor del acuerdo de paz. Bueno, un pueblo solo prácticamente, con los partidos allá, se rebelaron y votaron en contra y ganaron por un margen pequeño. Yo creo que en Colombia hay reservas para que en ese momento en que ven esas constituyentes, Colombia pueda recuperarse. Es mi apreciación. Hay liderazgo allá. Está como tú dices, Uribe Vélez. ¿Tú crees que Uribe Vélez va a aceptar para que sea Gustavo Petro sea presidente por sécula seculorum? Yo creo que va a pelear en contra, y creo que Pastrana y el otro, y esa sociedad va a entender con lujo de detalle que es el camino, porque hay casi 2 millones de venezolanos que están en contra, la mayoría de ellos, tanto del chavismo en Venezuela como... Entonces yo creo, hago esta reflexión necesaria, porque en el caso, por ejemplo, de lo que estamos haciendo hoy, mucha gente en Colombia no conoce este libro. Alguna gente que se lo hemos enviado. Y este libro es una especie de ensayo político, ¿cómo llamarlo? No se conoce realmente, salvo el pueblo cubano, realmente lo que es el castrochavismo, cómo actúa. Y no conocer al enemigo es un gran problema. Si no conoce a quién enfrenta, a quién vas a pelear. No se conoce al enemigo. Este es el principal problema que tienen los movimientos democráticos y libertarios del continente. No saben contra quién están peleando. Y el régimen castrochavista es un régimen de terror, destructivo. Yo fui a La Habana, yo quedé impresionado, porque había leído de lo que era Cuba antes de la llegada de Fidel, y lo que es Cuba después con Fidel. La destrucción completa, como se destruyó Venezuela. Son regímenes destructivos, terroristas, violadores de los derechos humanos, criminales vinculados al narcotráfico y a la corrupción. ¿Qué era el Foro de Sao Paulo? De Brasil salió la empresa Odebrecht, que corrompió todo el liderazgo en el continente, y que era la Alianza Bolivariana
era un plan del narcotráfico, eran dos brazos. Entonces, eso realmente no se conoce en el continente. Hay un error muy grave, un error político muy grave en la prensa continental y en el mundo, de considerar a estos regímenes que son criminales, considerarlos de izquierda, darle categoría política. A mi juicio, eso es un grave error. Darle categoría política a Hugo Chávez, a Diosdado, que son criminales, o a Petro o el otro, son criminales. Son regímenes terroristas. Y por lo tanto, se requiere que haya una verdadera comprensión de la categoría política. Entonces, cuando tú le das la categoría, la nomenclatura de izquierda, lo estás considerando como político. Y entonces permite que haya elecciones, ¿no? Son un terrorismo de Estado, delincuencia organizada, que el tratamiento debe ser penal, de derecho penal. El tratamiento debe ser aplicarle la ley, ¿cómo se llama esta ley? Una ley internacional, la Convención de Palermo, a Hugo Chávez, a Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela sometió a Maduro a una investigación por el caso de Odebrecht. Bueno, señores, a 18 años de cárcel turca hemos conseguido apoyo de Interpol. Hemos conseguido un gobierno que se pronuncie en relación a esa sentencia de 18 años preso en Venezuela. La Convención de Palermo existe para tocar el tema de la corrupción, no se aplica, y no hablamos de los tratados de narcotráfico. Entonces tú le das un tratamiento de izquierda, está cometiendo un grave error, comenzando por ahí. Y ese invento de izquierda y derecha es otro problema, a mi juicio. Yo creo que es un problema que inventó la Revolución Cubana, dividir a la gente izquierda y derecha. Esto, señores, es delincuencia internacional. Asumir esos términos de derecha también. Mira, a mí me gusta, ¿qué eres tú? Bueno, yo soy cristiano, pero yo creo en Dios. ¿Acaso Abraham era de derecha? ¿O el rey David? ¿O Salomón? ¿No eran de derecha? Eran creyentes en Dios, chicos. Y creo que por ahí debemos comenzar. Por la creencia, creer en Dios, en el poder de la oración y todo lo demás. Y confiar en la gente. Este libro tiene esa ventaja. Este libro. Esta cara, porque no hay que tenerle miedo. El problema es que la gente le tiene miedo. E incluso personas que ven el libro se asustan. Yo tengo un amigo que le dijo a la mujer, mira, aquí está la foto de Carecrimen. La mujer le dijo, no me traigas esa vaina a la casa. No me traigas esa vaina a la casa. Pero no hay que tenerle miedo. Y por eso, fíjense ustedes, te hace así y se ve el ojo de un criminal, un hombre de odio, ¿no? Se hace así y ve un ojo manso, tal cual era Chávez. Era un tipo criminal y era un tipo también cobrador. Y su boca, bueno, de desprecio, todo esto. Yo creo que, pero el libro realmente tiene importancia porque detrás del terrorismo de Estado, detrás de todo esto, hay un problema verdaderamente espiritual. El libro es una expresión de la lucha entre el bien y el mal, que de esto se trata. Si usted ve en el libro, están las ceremonias diabólicas en el libro. Ceremonias diabólicas que se practicaban en Venezuela. Los cubanos, por ejemplo, no conocen que Fidel Castro era babalao, papá en Jokbel. Y Chávez también. Chávez, cuando el año 94 salió en libertad, se fue a Cuba y allá se hizo santo y después babalao. Tú tienes que conocer esas cosas porque es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y esta es una cosa diabólica, infernal. Y si tenemos que ponerle nombre, bueno, yo le diría, bueno, el diablo es de la izquierda, ¿vale? Claro. Si la vaina es así. Claro.
El diablo es izquierda y Dios está a la derecha. Pues bueno, el que quiera poderle usar esas nomenclaturas, porque es necesario tener nomenclatura, lo pongo en esos terrenos, pues. Pero todo esto, como ustedes vean, bueno, cómo se planificaban estas cosas en grupos pequeños, las ceremonias que se hacían en todos los lugares, con animales, con niños. Esto tiene un valor importante para saber que tenemos que luchar y vencer. Y uno no puede decir ahorita que estamos en una alicaídos y en el continente, y donde sabemos que dijo bien Tony Calatayud, lo que es verdad, pero yo soy optimista. ¿ah? Yo soy optimista. Pero el que lucha tiene la ventaja de vencer. El que no lucha no, pero el que lucha. Porque mira, por un lado porque estamos obligados. Yo te digo, Abelardo, está bien. Y ciertamente, Brasil va a ocurrir eso. Y en Estados Unidos yo creo que no va por el mismo camino, que ocurran esas cosas. ¿Dónde nos metemos? ¿En qué lugar de la tierra nos metemos nosotros? Ciertamente cuidar a la familia, los niños, pero ¿en dónde? En Europa. Si estamos próximos a una tercera guerra mundial. El enfrentamiento ahí con Rusia y en China y Taiwán. Eso, cada día nos aproximamos más a una tercera guerra mundial, lamentable. Y todo eso va generando también movimientos teutónicos. Se produce la independencia de Venezuela también por la crisis que hubo en España con Fernando VII. Y se produjo los cambios que ocurrieron, todo un continente se liberó. Hay movimientos teutónicos, geopolíticos, que eso va a influir en nuestras naciones. Y de lo que se trata es tener una fuerza continental que enfrente al Foro de Sao Paulo. Y este es el valor de este libro. El valor de este libro es promover desde Miami, la capital política, y eso no voy a adelantarme a ideas y cosas que hemos conversado, que ideas, propuestas de Tony Calatayud, Ariel y otra gente. Miami puede ser la capital política del continente, que enfrente con planes precisos al Foro de Sao Paulo. Ese es una de nuestras misiones. Eso es nuestro plan. Y yo creo que este libro ayuda en esa dirección. Por eso es importante que cada uno de ustedes, el que no lo ha comprado, que lo compre. Hoy vamos a bajar el precio un poquito. Y el que lo pueda comprar y que escriba, no solamente por comprarlo, sino leerlo y escribir la impresión del libro. Tenemos que difundirlo. Y difundir otros libros. Tony Calatayud es un escritor, Ariel es otro escritor, han escrito mucho. Aquí en Miami hay una cantidad de personalidades. Han escrito, acabo de leer un librito de Pedro Corso. Hay que promover esto. Ojalá, por ejemplo, el gobernador nos comprara 1000 libros y el alcalde Bobo y otro. La comisionada. La comisionada y el candidato allá. En el Miami Dade, Bueno, una promoción del libro y de todos los libros para que haya la mayor difusión realmente, porque yo creo que tenemos que armarnos con un pensamiento político y saber que es una lucha entre el bien y el mal y estamos obligados a vencer. Y la experiencia de todos nosotros nos da realmente un valor muy grande, un valor agregado para nosotros levantar nuevamente a este continente. Ese es nuestro reto. Yo estoy joven, yo tengo 75 años, pero me siento como de 30 o 40. Y le echo pichón a cualquier cosa. Para cerrar esto que estamos haciendo el día de hoy, yo quiero llamar a Luis Medina Carrasco, también a Yolanda. Por favor, Pablo, venga. bravo. No necesita